Quiero empezar por dar la bienvenida a quienes estén conectados a este acto, por supuesto también a José Antonio Millán y a Marta Sanz por su amabilidad, por aceptar la participación en esta mesa redonda con sistema digital telemático en torno a la lectura de los clásicos, leer a los clásicos, organizada por la Institución Libre de Enseñanza. Les doy la bienvenida tanto a ellos como a los participantes. El modelo de la mesa redonda que hemos organizado consistirá en una primera intervención por parte de José Antonio Millán, después de Marta Sanz, por último de mí mismo, de Jordi Gracia, y si nos animamos con este sistema trataremos de mantener algo parecido a un diálogo, aunque sea a través de la pantalla. Y lo que quiero en primer lugar hacer es presentar a los dos ponentes más importantes de esta mesa. José Antonio Millán es alguien no solo muy conocido, sino probablemente un pionero en el ámbito de la edición digital, en el ámbito del interés por Internet, alguien que desde muy temprano supo que el futuro pasaba por las pantallas, por Internet y por las conexiones, aunque no ha dejado de ser autor en papel, por decirlo así, y editor literario, en particular en una etapa, unos años ya, en la editorial Taurus. Y en el caso de Marta Sanz estamos ante una de las novelistas probablemente con una proyección más potente ahora misma, más reconocida, premiada, a través de una editorial relevante en el panorama literario contemporáneo como es Anagrama, además de articulista y casi diría, y no sé si a ella le gustará o no, activista militante desde ese faldón que publica en El País, faldón para quienes leemos todavía El País en papel. En todo caso, me parece que es un privilegio poder contar con los dos para reflexionar sobre la vigencia de los clásicos, sobre el modo en el que leemos a los clásicos contemporáneamente. Cedo la palabra, por tanto, a José Antonio Millán, a pesar de que el programa indica lo contrario, pero hemos acordado hacerlo de este modo. El título de su ponencia, de su intervención en esta mesa redonda, es La Edad Dorada de la Ciencia Ficción. Cuando quieras, José Antonio. Muchas gracias, Jordi Gracia. Quería agradecerle de entrada a la Institución Libre de Enseñanza esta oportunidad de estar aquí con vosotros y sin más voy a pasar a una presentación que me permitirá ilustrar el contenido de... Bien. Bueno, mi intervención se llama, como ha dicho Jordi, La Edad Dorada de la Ciencia Ficción. En la parte de abajo pueden ver mi clave de Twitter con la cual se podrán poner en contacto conmigo para cualquier tema. Bien, ¿por qué en una mesa sobre clásicos he escogido hablar de la ciencia ficción? Pues básicamente porque estamos en un mundo que es una auténtica distopía, que es uno de los temas clásicos de la ciencia ficción. Estamos hablando aquí por unas cajitas de vídeo, estamos con una pandemia extendida por todas partes, hay muertes en residencias de ancianos que no han podido, a quienes no les han dado asistencia médica. El cambio climático está provocando incendios desde la Patagonia hasta Australia. Tenemos trabajadores que van en bicicleta por la ciudad movidos por unos ordenadores que llevan en el bolsillo y ganan 3 euros la hora. Esto es una distopía completamente. Por otra parte, la ciencia ficción está muy presente en el imaginario contemporáneo. De las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos, pues la mayor parte son ciencia ficción o fantasía. Es decir, tenemos el género metido por todas partes en cuando uno enciende el ordenador o va a un cine, ¿no? A esto quería unir un motivo personal. Es el por qué los clásicos de ciencia ficción se convirtieron en mis clásicos personales. Tengo que empezar haciendo una referencia cariñosa a mi abuelo Nicolás González Ruiz, que fue un gran periodista, traductor de Shakespeare y de Dante, pero, entre otras cosas, colaboró mucho con el Servicio de Orientación Bibliográfica de la Acción Católica Española.
y fruto de eso fue una especie de guía prontuario llamado 6.000 novelas, crítica moral y literaria. Si uno busca ahí cualquiera de las novelas, cualquiera de los clásicos, por ejemplo, si uno busca, sin ir más lejos, Fortunata y Jacinta, dirá gravemente peligrosa y para personas formadas. Bien, era el signo de los tiempos, esta guía es del año 52, pero lo que refleja era hasta qué punto él tenía una preocupación moral. Y ahí es donde entro yo. Teniendo unos 13 años, siendo un adolescente con muchas ganas de leer, con mucha inquietud, me llamó un día a su despacho en el diario Ya, en la editorial católica, y me dijo, mira, tengo aquí estos libros que he recibido, de los libros que él recibía para, digamos, para hacer reseñas. Te voy a dar estos que llaman de ciencia ficción porque creo que no van a tener ningún problema moral. Bueno, ojalá hubieran tenido problemas morales. Las temáticas de la ciencia ficción me conquistaron y desde el lejano año 67 hasta 7 o 8 años después estuve leyendo todo lo que caía en mis manos. El género de la ciencia ficción en sus orígenes norteamericanos y en la edición española se iba forjando sus grandes figuras a través de antologías y a través de las revistas, porque había muchas obras muy breves. Era un género muy basado en el cuento corto, aunque también había novelas. Bien, a través de estas antologías, de estas series, etcétera, uno iba pudiendo seguir qué títulos, qué autores eran los más importantes y así acabamos leyéndolos todos. La ciencia ficción empezó como tal, aunque esto está debatido, como veremos, en el año 26, cuando un emigrante de Luxemburgo, Hugo Gernsback, hizo acuñó la palabra science fiction y creó la primera revista, que era esta. Si vemos en este primer número de abril del año 26, nos encontramos con Wells, con Julio Verne y con Edgar Allan Poe. Es decir, el género nacía con referencias a sus padres. Lo que hacía Wells, que en su época llamaron novelas científicas, lo que hacía Verne, que eran que él llamaba y su editor llamaban viajes extraordinarios, y esa mezcla de literatura gótica y de género neopoliciaco y cosas así, que era lo que se inventó Poe. Bien, con estos padres, como digo, nacía la ciencia ficción moderna en el año 26. Cuando Asimov, que fue no solamente un autor, sino también, digamos, antologó, creó una antología de la Edad de Oro en la cual habla del año 38 como el momento que empieza la ciencia ficción de Edad de Oro y se prolonga hasta el año 50 con nuevas revistas como esta. Por cierto, quien quiera entrar en este mundo puede tener acceso con el Internet Archive. A ver, un momento. Como decía, cualquiera de estas revistas se pueden ver en el Internet Archive, con lo cual uno puede pasearse por los años 20 y 30 y ver todo lo que se veía en la época. Voy a pasar para dar una muestra de la complejidad que tiene definir un género, y muy concretamente el género de la ciencia ficción, una especie de cronología que hace un artista llamado Ward Shelley, que su especialidad es crear cronologías de muy distintos géneros. Por ejemplo, tiene una cronología de las religiones del libro, otra cronología que es una historia del porno, y aquí llegó a una cronología de la ciencia ficción. Está tratado como, digamos, de forma artística, y aquí podemos ver que la cronología tiene forma de ectoplasma o protoplasma, parece un marciano, y aquí va tocando. Voy a hacer unos zooms sobre el contenido. Vemos la ilustración, los contenidos científicos que nacen, la novela gótica, vemos a Frankenstein, ahí vemos aparecer a Julio Verne. Hacia 1900 vemos ya a Wells
La máquina del tiempo, vemos abajo en rojo las revistas llamadas pulp porque estaban hechas de pulpa de papel y eran muy malas. Vemos aparecer ahí incluso la metamorfosis de Kafka. Vemos abajo Edgar Rice Burroughs con Tarzán y con toda su serie sobre Marte. Bien. Y ya llegamos a lo que es nuestro objetivo y que es la Edad Dorada y el periodo clásico. La Edad Dorada y el periodo clásico lo sitúa Ward en años, desde el año 40 hasta el año 60-70. Ahí estarían los autores que se consideran los clásicos del género, los autores que leíamos en España en traducción española y en ediciones por lo general argentinas en esa época, y vemos la mezcolanza a la que da lugar, bueno, las claves del género. Vemos aquí a un clásico indudable como Bradbury, pero vemos también a Burroughs con su Almuerzo desnudo, vemos nuevas revistas que van apareciendo, vemos una cosa extraña que aparece en verde, que es la dianética, esta religión curiosa surgida del seno de la ciencia ficción, etc. Bien, pero estamos en el panorama de los clásicos, que serían autores nacidos entre 1910 y 1930, con obra entre los 50 y los 60, que en España leíamos al final de los 60 y los 70. Estos son los grandes clásicos, como Arthur Clarke, que por cierto menciono aquí el cuento El fin de la infancia, que daría lugar luego a la película 2001. Las conexiones entre narrativa de ciencia ficción y cine son muy tempranas y muy ricas, como veremos. Paul y Corwood, Los mercaderes del espacio, que es una distopía que adelanta muchos aspectos actuales. Asimov, con su Yo Robot y La Fundación. Bradbury, por supuesto, con Las crónicas marcianas, que es un exponente más de la fascinación por el planeta Marte. Stanisław Lem, polaco, una muestra del interés que tuvo el este enseguida por la ciencia ficción y además por un tipo de ciencia ficción que podríamos llamar filosófico, los hermanos Arkady y Boris Strugatsky, que ciencia ficción soviética, ciencia ficción nada distópica, porque estaría mal visto, y con mucha fe en la ciencia y en el futuro. Por cierto, para que veamos los tentáculos que surgen de las obras. De este picnic junto al camino de los hermanos Strugatsky sale la película de Andrei Tarkovsky, Stalker. 9 años después de la película tiene lugar la explosión de Chernóbil. El cuento que da lugar a esta película tiene que ver con la exploración de una zona desolada donde acechan peligros innominados. Por supuesto, enseguida se vio que Stalker era como una premonición de Chernóbil y enseguida se vio un videojuego, por cierto, ucraniano de creación, que hacían que los jugadores estuvieran por la ciudad llena de radioactividad de Chernóbil. Hoy en día, cuando Chernóbil recibe unos 10.000 turistas anuales, la gente que se mete por ahí fuera de los circuitos turísticos y explora la radioactividad se autodenominan stalkers. Philip K. Dick, con los androides y las ovejas eléctricas, como todo el mundo sabe, está en la base de Blade Runner. Ursula K. Le Guin, de los pocos ejemplos de una mujer que escribió ciencia ficción, aunque luego, por fortuna, digamos, habría más. Bien, esto sería un pequeño ramillete de los clásicos que íbamos leyendo en esta época, que funcionan a través de una serie de temas muy claros, que yo diría que se resumen en las dos T, en técnica y en tiempo. Viajes espaciales. Bueno, viajes espaciales en la ciencia ficción son como el ABC. No tienen, como no tiene mucha de la ciencia ficción, ninguna base científica, porque, sino que hacen que, por ejemplo, la propulsión sea atómica, positrónica, y si no, crean el salto hiperespacial, y si no, se inventan la hibernación. El caso es que uno pueda llegar a donde quiera, cuando quiera. Ahora estamos con la llegada de Marte. Este es un titular que aparecería en cualquier revista de ciencia ficción de los años 30. Llegan misiones de
Emiratos, China y Estados Unidos a Marte. Una locura. Nuevos planetas. Bueno, durante todas las décadas en que se escribía sobre visitas a nuevos planetas, no conocíamos más planetas que los del sistema solar. Hasta el año 92 no se ha localizado el primer planeta de fuera del sistema solar. Ahora ya hemos localizado fehacientemente casi 5.000, pero en este momento esta gente escribía a ciegas. De hecho, deseaba que hubieran nuevos planetas. Y yo creo que estas corrientes subterráneas también han impulsado pues, a estos investigadores que han buscado formas rarísimas de demostrar que una estrella lejana tiene planetas. Vida extraterrestre, inteligente, no inteligente, o como hace Stanislav Lem, que coloca el no saber si una vida es inteligente o no en el centro. Maligna, amistosa, bueno, por lo general los extraterrestres son malignos y hay que perseguirlos y hay que atacarlos. Viajes en el tiempo, otro tema clásico ya desde Wells. Robots y cyborgs. Los cyborgs, como saben, son mezcla de organismo vivo y de robot. Bueno, la tecnología ha avanzado con los robots y con los cyborgs, los extremos, como digamos, helicóptero que persigue ciertos olores y que está formado por una máquina y las antenas de una polilla, que tiene una gran percepción de los olores. Entonces, enchufan las antenas en el circuito electrónico y el helicóptero puede buscar ciertos olores. Los robots. Ya tenemos robots de este estilo que dentro de muy poco sustituirán no solamente a los ejércitos, sino también a la policía. Si no han visto nunca un vídeo de uno de estos robots impidiendo a un humano salir de una habitación, véanlo porque se ponen los pelos de punta. Biotecnología. Hace poco tiempo aparecía la noticia de que habían creado una carne de pollo sintética, que no tenía que ver con el pollo ni con nada, que es un tema que aparece en Los mercaderes del espacio de Paul y Korbluth, es decir, eso todos los temas clásicos, ¿no? La creación de comida de la nada. La realidad virtual es otro tema muy conocido, la telepatía también, y las catástrofes naturales o no. Gran parte de la ciencia ficción está creada, de la clásica, está creada en tiempos de la Guerra Fría y los paisajes posatómicos son algo muy frecuente, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasaba con estos autores que estaban trabajando en los años 60, principios de los 70, que creaban, para ser un género imaginario, una red de referencias que cualquiera podía, digamos, descifrar? Por ejemplo, si un cuento empezaba, y debe haber cientos de cuentos que empiezan así, la piloto levantó la vista del cuentaparsecs al oír unos pasos metálicos a su espalda. Ya sabemos que hay una mujer que es piloto, cosa que demuestra que estamos en el futuro. Demuestra también que estamos a unas velocidades superlumínicas porque estamos con el cuentaparsecs. Los pasos metálicos serán de un robot, etc. En la mente de cualquier lector mínimamente metido, enseguida tenemos el mundo en el que estamos. Bien, por cierto, los temas y los subtemas se pueden ir combinando en viaje espacial, con telepatía, con biotecnología, etc., ¿no? Y también se mezclan con cualquier otro tema. Para terminar, voy a poner un ejemplo de un autor clásico del género que se topa con los clásicos. El cuento se llama El bárbaro inmortal y es de Isaac Asimov, un cuento del año 54. Bien, el cuento comienza con una reunión de Navidad de los miembros de una universidad de Estados Unidos. Están todos bebiendo y un viejo profesor que ha bebido de más le dice a un joven compañero: yo soy capaz de convocar a los muertos. Y otro dice: hombre, ¿qué me dice? Sí, sí, bueno, y también a sus cuerpos. Dice: ¿pero cómo? ¿Un viaje por el tiempo? Dice: no, hombre, no, con sencillamente transferencia de materia. Ah, bueno. ¿Y ha traído a alguien? Dice: sí, 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 traje a Newton. Newton lo traje para acá y luego también traje pues a Galileo. Bueno, se sorprendería mucho, dice, de la cantidad de cosas, de novedades, de una ciencia maravillosa como la que tenemos aquí. Y dice: sí, pero la verdad es que aguantaron muy mal porque estaban con el shock de estar fuera de su época y les tuve que mandar.
Dice, entonces me planteé buscar a alguien que tuviera un conocimiento del ser humano mayor a quien poder traer y que compartiera conmigo nuestra visión. Y traje a Shakespeare. Su interlocutor se queda sorprendido porque él es especialista en Shakespeare. Hombre, y eso dice, sí, sí. Le traje, estuvo por aquí, le dije que sus obras eran muy apreciadas, le llevé a una biblioteca para que viera lo que se había escrito sobre él, y él no salía de su asombro, decía, pardiez, cómo paren las palabras, son capaces de hacer una inundación a partir de un charco. Es decir, está muy sorprendido por eso. Y dice el profesor Mayor, bueno, y estaba tan interesado por lo que decía de él la posteridad que le matriculé en un curso sobre Shakespeare. Y dice el otro, sí, dice sí, en el suyo precisamente, le dice a su interlocutor. Y este pobre se queda sorprendido y dice, bueno, sí, sí, recuerdo un tío calvo que hablaba como un paleto, no me diga usted que sí, sí, ahí le tuve. Bueno, ¿y qué pasó? Dice, bueno, pobrecillo, le tuve que mandar de vuelta al 1600. Dice, porque hay humillaciones que un hombre no puede soportar. Dice, sí, ¿y qué es lo que pasó? Dice, usted le suspendió, pedazo de patán. Bueno, este es un ejemplo de los juegos que permite la ciencia ficción en una de sus múltiples vertientes. Y bueno, y esto es lo que os quería decir. Y nada más por el momento. Muchísimas gracias, José Antonio. El mapa ha sido una inmersión súbita, muy breve, en una gran cantidad de literatura de ciencia ficción que la hayamos leído o no la hayamos leído, sin duda es enormemente popular, muy conocida y con ediciones de consumo muy baratas al alcance de cualquiera. Me parece que Marta va a ir por otro territorio, al menos el título que ha puesto Marta a este pedazo de mesa redonda es muy sugestivo, de hecho es incluso descriptivo, porque ha querido titularlo Galdós en nuestro cuarto de estar, aunque sobre todo es su cuarto de estar. De manera que cuando quieras, Marta, adelante. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todo el mundo que nos está viendo. A veces me pone que mi conexión a Internet es inestable, lo cual me aterroriza. O sea que si en algún momento yo me veo y vosotros no me veis, por favor avisadme, compañeros, te has quedado congelada o algo parecido. Entonces, eso, agradeceros muchísimo que estéis al otro lado, una cosa que suena siniestra, pero que ahora forma parte de nuestra cotidianidad, y deciros pues, que yo estoy muy contenta de compartir esta mesa con José Antonio Millán, con quien no había tenido el gusto de coincidir nunca en un contexto como este, y con Jordi Gracia, con quien sí había tenido el gusto de coincidir en un contexto como este, ¿no? Y por supuesto también agradecerles a la Institución Libre de Enseñanza su confianza en nuestra capacidad para poder transmitir alguna cosa. Es verdad que va a ser curioso, o a mí al menos me lo parece, cómo yo creo que vamos a bajar del cielo y de la utopía y de la distopía a los comedores, al realismo, al garbanzo, ¿por qué no decirlo? Yo al garbanzo, yo soy muy, muy de garbanzos y luego explicaré por qué. Pero curiosamente hay un cordón umbilical entre la ponencia de José Antonio y la mía, que es la figura del abuelo. Él ha hablado de su abuelo y yo voy a hablar no del abuelo que escribió Pérez Galdós, sino de mi abuelo, que es lo que a mí me hace sentir a Benito Pérez Galdós como ese clásico que nunca salió de mi cuarto de estar, ¿no? Mi abuelo fue un hombre que nació en el año 1906, en la calle de la Cabeza, en el barrio de Lavapiés, y yo siempre he tenido la sensación de que mi abuelo podía haber sido perfectamente un personaje de Galdós, perfectamente. Él era mecánico y además de mecánico era melómano. Es más, yo creo que las dos actitudes o las dos profesiones, o como lo queramos llamar, están íntimamente relacionadas, porque yo creo que la melomanía de mi abuelo tenía que ver con un oído muy fino que le hizo muy popular dentro de su gremio profesional
por su habilidad para detectar el fallo de un motor por cómo sonaba. Entonces yo creo que la melomanía y esa habilidad como mecánico estaban estrechamente relacionadas, ¿no? Entonces mi abuelo tenía una casa modesta, estaba casado con mi abuela, para mí desde tiempos absolutamente inmemoriales, y su cuartito de estar quedaba a un balcón con geranios. Yo también tengo una visión de Galdós en balcones o en patios. Pues su cuartito de estar con su brasero, con sus estanterías, con sus baldas que hacía él mismo para colocar los discos, podrían haber sido también perfectamente el escenario de cualquiera de esas novelas galdosianas, ¿no? Entonces, dentro de esas baldas que tenía mi abuelo en su casa, los episodios nacionales y en general las novelas de Galdós ocupaban un lugar privilegiado. Mi abuelo era un obrero, pero un obrero melómano que todavía tenía esa confianza en la cultura de la que con Jordi hemos hablado montones de veces, la cultura como instrumento de desclasamiento positivo. Él pensaba verdaderamente que la cultura podía hacernos mejores y hasta tal punto podía hacernos mejores que nos podía hacer ascender en la escala social. Mi abuelo era un optimista cognoscitivo y creo que ese optimismo cognoscitivo de mi abuelo que trasladó a sus hijos le viene en gran medida de la lectura de Galdós. Yo a veces quiero imaginar que mi abuelo sería uno de los cientos de miles de madrileños que despidieron al escritor canario en ese entierro, en esa despedida madrileña, que no sé si ahora podría motivar la muerte de ningún escritor ni de ninguna escritora vivos. Ahora a lo mejor nos arremolinaríamos para rendir homenaje a otro tipo de personajes. No sé si los escritores y las escritoras tienen ya ese poder de convocatoria y suscitan ya esa gratitud. En el caso de Galdós es así, porque yo creo que Galdós es un escritor popular. Y es un escritor popular porque sus lectores se sienten tremendamente concernidos por lo que están contando. Sienten que pueden ser personajes de sus obras, lo que estaba comentando al principio de mi abuelo y de mi abuela, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de ser la nieta de este señor que de una manera evidentemente no explícita, pero sí que sentida, yo creo que mi abuelo tenía la conciencia de que la literatura se inspira en lo real, la cultura se inspira en lo real, pero de algún modo también vuelve a lo real para intervenir en lo real y transformarlo. Por eso para él era tan importante eso, los estudios de los hijos, que leyeran, la música. Un ejemplo de la importancia que daba mi abuelo a la cultura. Él tenía en su saloncito ese lleno de fetiches culturales, cantantes de zarzuela recortados por las paredes, pegados, una cosa alucinante. Y un día descubrimos que un retrato que él tenía en ese cuarto, que él pensaba que era de Tchaikovsky, nos decía Tchaikovsky, porque para él la música era melodía, sobre todo melodía, y esa capacidad figurativa que tienen algunos compositores, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo escuchar la patética de Tchaikovsky sin morirme de miedo, esto es literal, ¿no? Bueno, pues mi abuelo pensaba que este retrato que tenía en la pared era de Tchaikovsky y un día le dijimos, mira, abuelo, lo sentimos mucho, pero este señor no es Tchaikovsky, es Pablo Iglesias. Entonces mi abuelo dijo, bueno, pues tampoco importa tanto. Está muy bien, no pasa nada. Pues si no es Tchaikovsky, si fuera otro me molestaría más, pero Pablo Iglesias a él no le molestaba nada. Pero lo digo porque hay gente que en su casa cuelga otras cosas. Mi abuelo colgaba retratos de Tchaikovsky, de Pablo Iglesias, o de Ana María Olaria, o de Luisa de Córdoba, maravillosa soprano que cantaba La gatita blanca. O sea, cosas así, ¿no? Entonces,
Yo estoy convencida, y creo que eso también define lo que es un clásico, que los valores, las creencias de mi familia paterna provienen de dos referentes fundacionales clarísimos. Una, su condición de vencidos en la Guerra Civil Española, eso estaba muy presente, los vencidos, la muerte de mi bisabuelo en el penal de Cuéllar, este tipo de cosas. Y luego, por otra parte, el otro referente ideológico y formativo profundo viene de la literatura de Galdós. De la literatura de Galdós yo estoy absolutamente segura que nosotros, y como nosotros, muchísimas otras familias, nos quedamos con una determinada visión de la historia a través de la lectura de los episodios nacionales. Nos quedamos también con ese sentido positivo que tiene la laboriosidad. La laboriosidad siguiendo un modelo anglosajón que fascinó a Galdós frente a la estigmatización del trabajo en nuestra cultura y en nuestra literatura. O sea, esa admiración por la gente laboriosa, por la gente responsable, por la gente disciplinada, creo que viene de Galdós. Nos quedamos con el concepto de soberanía nacional, que no es que sea de Galdós, pero que para él pues, era algo absolutamente fundamental, con el valor de la educación, con el republicanismo. En el último momento de su vida se hizo muy patente, con el socialismo. En el último momento de su vida también se hizo muy patente, con un anticlericalismo que yo creo que en el caso de Galdós no tiene tanto que ver con una visión atea o de echar venablos blasfemos por la boca, sino que en realidad yo creo que tiene que ver con el respeto a todo tipo de religiosidad ejercida como una vivencia íntima. El respeto a muchas religiones diferentes y luego, pues naturalmente, ligada a esa idea de la religión como vivencia íntima, también la crítica de lo que representó pues, la pata más fanática del catolicismo español en nuestra vida pública durante muchos años. ¿Qué más aprendimos de Galdós? Aprendimos la empatía, o por lo menos quisimos aprender la empatía. Lo que Andrés Trapiello dice que es no escribir una literatura ríspida. Andrés Trapiello habla de Baroja y dice que Baroja es un ríspido, y Galdós no. Galdós es un hombre que mira con un ojo mucho más compasivo, mucho más benevolente. Nosotros intentamos mirar la realidad desde ese lugar, aunque a veces nos pongamos incendiarios, como yo algunos días en las columnas, porque estoy muy cabreada, por muchos motivos en los que no voy a profundizar en este momento. Aprendimos que ser bueno no es lo mismo que ser tonto. Aprendimos un poco a quitar el estigma de la tontería o de la bobería a la bondad. Hay personajes en la obra de Galdós que son profundamente buenos y no son tontos, en absoluto. Entonces, incluso aprendimos de Galdós ciertas visiones folletinescas, porque claro, Galdós también es un hombre de su tiempo, que yo creo que se proyectan en la manera de entender las relaciones afectivas. Y en esto en mi casa somos muy clásicos y muy arcaicos. Somos galdosianos a la hora de entender las relaciones afectivas, la monogamia, todas esas cosas. Esta grasilla todavía no nos la hemos quitado de encima, ¿no? Y aquí quiero enlazar con las ideas, porque se dicen muchas cosas sobre los personajes femeninos en la obra de Galdós. O sea, Galdós yo creo que lo que lo convierte en un hombre progresista en su mirada hacia las mujeres, más allá de los cánones, de los dogmas y de las normas de su tiempo, es que ejerce la compasión y sabe localizar la carne de cañón de la realidad. Y se da cuenta de que parte de la carne de cañón de esa realidad muchas veces son las mujeres. Por eso Galdós se enfoca hacia Fortunata, o por eso Galdós se enfoca hacia una pobra
como es la Benigna de Misericordia, ¿no? Entonces, yo creo que Galdós era un hombre de su tiempo, que pensaba que las buenas mujeres tenían que pasar por el aro de la institución matrimonial o, como mucho, ser las queridas preferidas de un indiano listo, como sucede en Tormento, cuando las mujeres sacaban un poco los pies del tiesto y querían ser emprendedoras, dedicarse a los negocios, tener, pues yo qué sé, algún tipo de inclinación cultural, corría bajo ellas, pululaba en torno a ellas la idea de que podían ser unas sabiondas, unas marisabidillas, un San Benito del que todavía evidentemente no nos hemos librado. Pero le agradecemos a Galdós, naturalmente, que enfoque a las fortunatas del mundo. Después, ya saliendo del comedor, del cuarto de estar familiar, donde tan buenos cocidos preparaba mi abuela Juanita, aunque fuera de Santurce, las dos especialidades de mi abuela Juanita, que era de Santurce, eran el cocido y la paella, misteriosamente. O sea, es una cosa, para que luego hablen del nacionalismo y tal, pues mira, hay cosas que gastronómicamente éramos muy internacionalistas, verdaderamente, y salí de ese útero familiar tan recogido, leí Marianela por mi cuenta, es de las primeras novelas que yo leí por mi cuenta de Galdós y casi me da algo, o sea, porque ahí ya a mí ya la leí con ese ojo adolescente, hipercrítico, cabrito, que yo solamente miraba allí la parte cursi, no entendía para nada ese personaje femenino, me parecía que era un romanticismo absolutamente trasnochado, me importaba nada el ciego, no la entendía ella, bueno, en fin, esto fue una especie como de palo en la rueda de mi trayectoria galdosiana, que superé porque luego leí Doña Perfecta y, siendo novela de tesis, a mí me pareció que estaba muy bien. Y creo que aprendí una cosa que ya he aprendido casi para siempre. Las novelas no son buenas o malas por ser novelas de tesis. Las novelas son buenas o malas por estar bien escritas o mal escritas. Igual que una novela no es buena o mala porque sea autobiográfica o sea más imaginativa. Igual que una novela no es buena o mala porque opte por géneros populares, entre comillas, como la ciencia ficción o el negro. O sea, eso no devalúa la calidad de un texto literario. Lo que hay que es intentar encontrar, naturalmente, las herramientas lingüísticas suficientes para poder transmitir la tesis, la emoción, la pregunta que tú quieres compartir con los demás. Entonces, a mí eso, en cierta medida, lo entendí en Galdós. Releí los episodios nacionales y, aunque lo que voy a decir es un anacronismo total y absoluto, en los episodios nacionales se ven muy bien, cristaliza muy bien esa consigna actual del feminismo de que lo personal es político. Todo el rato, o sea, Galdós inventa un género en que la gran historia tiene que ver con las pequeñas historias y, al mismo tiempo, esas pequeñas historias son las que van construyendo la gran historia. Inaugura un género que, como dice Almudena Grandes, es un género transitable aún a finales del siglo XX y del siglo XXI. De hecho, la propia producción literaria de Almudena Grandes nos lo demuestra. Y no solo Almudena Grandes, ahora acaba de salir una novela de una escritora joven que se llama Sabina Urraca, que también pues tira de ese hilo de los episodios nacionales, pero en otra historia, en otro momento, y, por ejemplo, ella relata un descubrimiento, un despertar de la sexualidad en el trasfondo, qué bonita palabra, en el trasfondo del 11M. Qué casualidad, hoy nos viene al pelo. Pero lo digo porque escritoras jóvenes y escritores jóvenes todavía están jugando con ese modelo galdosiano. Y eso me parece importantísimo, que el modelo siga vivo. Es algo que habla de la juventud de Galdós. En cualquier caso, mi epifanía gorda con Galdós vino cuando, frente a esas acusaciones de garbancerismo que a mí me parecen manifiestamente injustas y manifiestamente elitistas, pues bueno, yo leí Miau, que no está considerada una de las obras mayores de Galdós,
Y leí después Fortunata y Jacinta y me di cuenta de que Galdós tenía un doble compromiso. Galdós tenía un compromiso con la realidad, pero tenía un compromiso con el lenguaje. Tenía un compromiso con las formas narrativas. O sea, Galdós pensaba en cómo escribir lo que estaba escribiendo, y desde ese punto de vista yo creo que en la obra de Don Benito, en Miau concretamente, además de descubrir personajes tan maravillosos como la figura del cesante o descubrir esa necesidad de la clase media para construir la musculatura de un país que se quiera creer justo, eso está en Animales Domésticos, en Miau, que yo me inspiré de algún modo en Miau para escribir mi novela Animales Domésticos. Bueno, pues además de todo eso, yo me di cuenta de que, claro, Galdós estaba, en las novelas de Galdós se recogen las polifonías de distintas clases sociales, que para Galdós también era muy importante la cuestión de la verosimilitud y crear un mundo narrativo que fuera verosímil, no solamente porque fuera creíble en su contacto con la realidad, sino que fuera autónomamente verosímil. Por eso hay personajes, yo creo, que transitan de unas novelas a otras, como Ido del Sagrario, que es el amanuense de las falsas memorias de José María Bueno en Lo Prohibido. Estaba muy preocupado por hacer creíbles sus historias a través de artefactos narrativos que, insisto, todavía estamos manejando. Era un gran constructor no solamente de tiempos, sino también de espacios. El Madrid de Galdós, como ficción que se levanta en la página, es una cosa, desde mi punto de vista, absolutamente apabullante, ¿no? Entonces, además de todo ese componente ideológico, de todo ese componente moral indisolublemente ligado a esa parte contenidista de Galdós, está las formas que él ensayó, las formas que él practicó. Luego, cuando con Germán Gullón comisarié la exposición de la Biblioteca Nacional que se titulaba Benito Pérez Galdós, La verdad humana, allí pues pude corroborar parte de esas preocupaciones, me quedé deslumbrada. Esto yo no sé si lo vais a poder ver, ojalá podáis, porque yo no tengo las habilidades tecnológicas de José Antonio, pero fijaos, a ver si se enfoca bien. Esto es un manuscrito de Galdós. Estos folios, folios no, cuartillas así, estas tachaduras, este ir y volver. Ahí también pues me di cuenta de que Galdós era un hombre muy de su tiempo y que tenía cantidad de referentes musicales, cantidad de referentes pictóricos, era un viajero, era en el fondo un tipo muy interdisciplinar, ¿no? Y sobre todo me pareció oportunísimo que reivindicara la idea de la verdad humana en la época de la posverdad. Ese optimismo cognoscitivo de mi abuelo tiene que ver en gran medida con la creencia de que las bellas artes, la literatura, la filosofía persiguen un concepto movedizo o lábil de verdad frente al relativismo absoluto que genera un ruido. Entonces creo que es un momento muy bueno para recuperar las narraciones galdosianas, ¿no? Entonces yo cuando viví esa exposición en primera persona, pues entendí muy bien por qué Galdós está en el ADN de Max Aub, por qué muchos escritores españoles descubrieron a Benito Pérez Galdós en el exilio. Entendí por qué Rafael Chirves lo reivindicaba tanto y hablaba tantísimo de Galdós. Y yo creo que cualquier escritor o cualquier escritora contemporánea que saben que lo ético y lo estético son dos ámbitos indisolubles, pues tienen de alguna manera una raigambre galdosiana. Los que pensamos en que la literatura es un acto intrépido, los que pensamos que la literatura tiene que ver con la capacidad de observación,
quienes pensamos que la literatura tiene un poder eso performativo, de intervención en lo real. Entonces, entendí leyendo a Galdós, y con esto acabo, que es importantísimo saber lo que un personaje lee, bebe o come, y de ahí los cocidos de las miaus, los huevos crudos de Fortunata y los pajaritos fritos de Jacinta, que no son lo mismo. Bueno, pues este es un poco mi Galdós en el cuarto de estar. Mi padre, esto es mi padre, que es hijo de mi abuelo, como es natural, y le gusta mucho, mucho pintar, tiene en el comedor de su casa de ahora un gran garbanzo pintado sobre un fondo rojo veneciano, que es maravilloso porque es el contraste de ese rojo veneciano. ¿Os acordáis de los poetas novísimos, la Venecia novísima, los paisajes y tal? Y ¡plas! En medio un garbanzo absolutamente totémico, atómico y maravilloso. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y espero no haberme quedado congelada en ningún momento. No has estado nada congelada, Marta. Muchísimas gracias. Desde luego no tengo más remedio que comenzar con un chiste, porque en realidad, más que haber hablado de Galdós en nuestro cuarto de estar, yo creo que has hablado de un Galdós en vena. Un chute de Galdós ha sido esto, y es lo que tú llevas encima, sin ninguna duda. Y además has explicado con mucha gracia, y de hecho ya entro en mi propia parte de la mesa redonda, con mucha gracia, aunque sin citarlo, quizá para evitar el tópico en el que voy a incurrir ahora, ese cervantismo compulsivo, bueno, claro. ese componente tan evidentemente compasivo, observador, atento a la inmensa pluralidad de lo real humano que está en Galdós y que desde luego está en Cervantes, y que me anima a enfocar mi propia intervención en esta mesa redonda de forma también complementaria. Estaba seguro, como moderador de la mesa, que iba a suceder lo que ha sucedido, es decir, dos puntos de vista muy dispares sobre dos formas de lo clásico también muy dispares, una mucho más reciente, mucho más incrustada en nuestra vida cotidiana, en nuestro presente, esa vigencia de la que hablabas de Galdós como modelo, como referente, así como laboratorio de técnicas narrativas que todavía tienen presencia real en la mejor literatura contemporánea, o el punto de vista de José Antonio al abordar una modalidad literaria que no necesariamente hay que colocar en el paquete de un subgénero o de una cosa popular o de una especificidad, sino en el terreno de la mirada literaria al mundo moderno, aunque sea inventándose mundos inexistentes o que empiezan a existir precisamente porque son literarios. Y desde ese punto de vista, mi enfoque trata de rescatar una parte. Me están sugiriendo que recuerdes luego tu dirección de Twitter, José Antonio, porque quizá no ha habido tiempo de colocarla, de copiarla. Y sigo por donde iba, que era el intento de proponer una reflexión sobre el modo en el que accedemos a los clásicos, y lo voy a decir con una palabra muy fea, pero ahora mismo, a lo largo del día, no se me ha ocurrido otra un poco más hábil. Algo así como la humanización de los clásicos. En realidad lo voy a decir de una manera más agresiva, sacarlos del pedestal como instrumento necesario para poder compenetrarse con los clásicos. Algo así como esa necesidad de perderles el respeto que la entronización, que el valor simbólico de los clásicos a menudo lleva consigo. Y cómo esa misma reverencia impide percibir o impide entrar en la dimensión más humana, más inmediata, más cálida de esos clásicos. Marta acaba de expresar y demostrar de una manera muy clara un ejemplo de compenetración con un clásico con el que convive, es su cuarto de estar, como con el que convivió su abuelo y su padre y el garbanzo, todo lo que ha contado. Pues bien, me parece que una manera de comprender
a Quevedo, a Góngora, a Cervantes, por supuesto, o a clásicos mucho más recientes, incluidos los del presente, es adoptando una actitud semejante, tratando, por lo tanto, de superar, de vencer esa especie de reverencia mitificadora de obras que situamos en un plano de intangibilidad mítica que las perjudica profundamente. Quizá Marta me ha oído ya el chiste, José Antonio espero que no, pero empezar a leer El Quijote con la solemnidad de estar leyendo a un clásico absoluto de la literatura universal y hacerlo impostando la voz y adoptando el tono grave de quien lee la Biblia en un lugar de la Mancha. Nombre, no quiero acordarme. Ponerse muy serio y ponerse trascendente y ponerse de rodillas ante el texto impide detectar que en ese inicio y en el resto del Quijote lo que hay es un tono de humor, de ironía, de conversación, de naturalidad, que se pierde del todo al tratarlo como un clásico de mármol intocable. Ahí no hay manera de entrar. Ahí no hay manera de entrar. Ahí no hay manera de detectar los registros irónicos de ese autor. Claro que para lectores expertos es mucho más fácil. De lo que estoy hablando es del intento de acercarse a ese clásico con la actitud de quien lee literatura contemporánea, es decir, acercándolo a nuestra vivencia, a nuestra forma de vida, a nuestra comprensión de estar ante un libro inequívocamente valioso, pero cuyo acceso pide precisamente el respeto de tratarlo de tú a tú, no como no entrando en la zona sagrada. Y sin embargo, quizá tenga de validez lo que estoy proponiendo ahora, quizá vale la pena adoptar la actitud contraria cuando hablamos de clásicos contemporáneos y muy particularmente de clásicos vivos. Leer a los clásicos quiere decir también leer a los clásicos vivos. Que los hay, que siguen algunos entre nosotros y otros, y cuando digo clásicos vivos quiero decir personas que forman parte de nuestro mundo desde el punto de vista social, cotidiano, publicitario, mediático, se llamen Juan Marsé, se llamen Javier Marías, se llamen Almudena Grandes, como acaba de recordar Marta Sanz, o se llamen Javier Cercas. Quizá lo que echo de menos alguna vez es que ese componente de inmediatez, de actualidad, de ser personas que salen en los medios, que opinan, que tienen Twitter, que a lo mejor hasta tienen Instagram, o escriben artículos a veces mejores y a veces peores, inducen una conducta excesivamente frívola a la hora de abordar las obras literarias de esos autores y tomarlas como clásicos en vida, como clásicos que lo serán de un modo u otro, pueden llegar a serlo, o lo están siendo. Casi como si esa actitud que me parece que podríamos empezar a perder hacia los clásicos históricos, de reverencia solemne y casi postrada, conviniese para leer la literatura viva y actual. Algo así como hacer un trueque y casi te diría perder un poco de respeto para los clásicos históricos y adoptar un mayor respeto por aquellos que pueden ser clásicos vigentes. Hay algo de ironía y hay algo de broma en lo que estoy proponiendo, pero no es enteramente una broma. Es una manera de intentar corregir la presión mediática y la presión casi de la imagen pública de los escritores contemporáneos, cuya sobreexposición permanente tiende a rebajar la entidad de sus propias obras literarias. Me voy a permitir un comentario o una anécdota clara. Javier Marías puede gustar más o menos en su articulismo periodístico. A mí no me gusta demasiado. Me
Parece que es un señor que tiende a una especie de protesta más o menos crónica, a menudo caprichosa, otras veces arbitraria, tiendo a no sintonizar con ese periodista, con ese columnista de periódico. Sin embargo, cuando cojo una novela de Javier Marías, me da la impresión de que ese mismo texto, el texto mismo, me está obligando a adoptar una actitud de lector que ya no es la del lector del suplemento dominical del País. Es otra. El autor es el mismo, pero el texto no. Y por tanto, lo que tiendo en fin, lo que propongo y hacia donde quiere ir la reflexión es hacia esa necesidad de discriminar esa obra literaria del autor. La obra literaria del autor. Y ahora voy a enmendarme la plana, a corregirme. A menudo, la mejor manera de poder ejercer esa discriminación de lectura es precisamente conocer al lector, es precisamente conocer al autor, saber sus debilidades, conocer sus propensiones, sus inclinaciones, sus manías, sus fobias, que desde el punto de vista del articulista pueden resultarnos más o menos atractivas o simpáticas, pero probablemente no tiene razón de ser que operen también a la hora de leer una novela de ese autor. Y por tanto, quizá estamos en mejor disposición para identificar ahí una obra de Javier Marías, novelista, antes que la de un autor provocador, coñón, más o menos quejumbroso de los hábitos modernos, particularmente de los jóvenes y de otras esferas de la realidad social. Quizá eso juega a favor de identificar a un clásico potencial. Yo creo que Javier Marías es un novelista ya ahora clásico y puede jugar a favor de ese reconocimiento de un autor clásico, aunque todavía no le haya caído el mármol petrificador encima. Aunque sea miembro de la Real Academia Española, que eso tampoco garantiza nada. Y a la vez, quizá una manera de propiciar ese acercamiento más humano a quienes sí llevan el mármol encima, puede ser precisamente lo contrario de lo que estaba reflexionando ahora. Es decir, poder identificar detrás de Kafka, detrás de Faulkner, detrás de Proust, personas con una ingente cantidad de problemas, con una ingente cantidad de debilidades, de perplejidades, de flaquezas, de frustraciones, de fracasos. Me da la impresión que para acercarse a Kafka vale la pena y mucho no solo leer sus diarios, sino también su epistolario, para entender mejor a ese novelista. Es decir, como si aquello que nos estropea la posibilidad de acceder a clásicos contemporáneos hoy sea un instrumento que nos habilita como lectores potencialmente mejores de los clásicos ya reales, los perpetuos, los canonizados. Este vendría a ser el centro de la reflexión que proponía y que se puede a lo mejor definirse como un intento de descanonizar a los escritores canónicos y de canonizar a los que quizá no acaben siendo canónicos. En resumen, una muestra de auténtico respeto por el escritor de ensayo, de teatro o de poesía, de auténtico respeto a la figura humana del que creó hace 400 años el Quijote y a la figura humana real del creador actual. Por aquí iba un poco el título o la intención del título de mi intervención, que creo recordar que era para enredar entre los clásicos, y de eso se trataba. Embolicar una mica la troca, para decirlo en catalán, que yo soy ahora en Barcelona, bueno, en Cataluña, embolicar la troca, es decir, liarla un poco,
Pero esa era la propuesta reflexiva y si tenéis ganas de hacer algún comentario entre vosotros o de lo que yo he dicho o de lo que cada cual ha dicho, y tenemos todavía unos cuantos minutos disponibles para mantener esa conversación que al principio proponía, aprovechando la agilidad de funcionamiento del Zoom y esperando que a nadie se nos desconecte nada ni se nos congele la imagen. Bueno, yo tengo muchas cosas apuntadas porque, ya me lo como te he temía. dicho antes de empezar, yo he tomado apuntes de vuestras dos intervenciones y he tomado así apuntes minuciosamente. Por empezar, por el final, enganchando con lo que estaba comentando Jordi, sí, yo estoy completamente de acuerdo en que en mi intervención ha habido una omisión, que más que una omisión ha sido como una corriente de agua subterránea, claro, que es la referencia permanente del estilo cervantino, que yo creo que late en Galdós, ¿no? Pero, Marta, pero yo no lo decía tanto desde el punto de vista de estilo como de una mirada sobre la vida. Una actitud, sí, una Exactamente. actitud, sí, Sí, una señora. actitud que tiene que ver con no colocarte en una posición superior, ni tampoco colocarte en una posición interior, sino como caminar al lado. Yo creo que son escritores que lo que hacen es construir la realidad caminando al lado, utilizando a veces un sentido del humor que nunca es excesivamente hiriente. Puedes, porque bueno, el sentido del humor a veces. ahora, en el mundo en el que vivimos, ya sabemos que está tremendamente mal visto, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que eran dos escritores que tenían la grandeza de que lo que querían hacer, y ahí retomo tu visión esta de los clásicos enredados, ellos querían conversar con su contemporaneidad. Ellos estaban poniendo los dedos en la llaga de sus contemporáneos y ellos no estaban pensando en un clasicismo futuro, estaban hablando a sus contemporáneos de tú a tú. Yo creo que el hecho de que, por ejemplo, Galdós hiciera sus pinitos en el teatro también, donde cosechó tantísimo éxito desde el punto de vista popular, tiene que ver con esa pulsión comunicativa que tiene que ver con los artículos de Marías, que tiene que ver con la posibilidad que tenemos quienes escribimos de hablar en público con un registro no literario, equivocándonos o sin equivocarnos, pero tiene que ver eso con esa necesidad de abrir hilos de conversación, como se dice ahora en Twitter. Yo, por ejemplo, durante la pandemia, yo no estoy en Twitter porque a mí Twitter me da mucho miedo, pero estoy en Instagram y fue por la pandemia, para poder hacer directos con bibliotecas en Instagram, y también porque me di cuenta de que yo desde Instagram podía hacer literatura a través de un soporte diferente y podía llevar un diario de pandemia. Y aparte comunicarme con mucha gente que he descubierto, que me parece absolutamente maravillosa, ¿no? Pero en lo que estoy completamente de acuerdo contigo es que la actitud que debemos tener quienes leemos a los clásicos no es una actitud reverencial. Yo siempre que doy mis clases en el máster de literatura, empiezo con mis alumnos diciéndoles que lo que tenemos que intentar es desacralizar la literatura precisamente para darle la importancia cotidiana que tiene. O sea, yo quiero que la gente lea Galdós en los cuartos de estar y que estén presentes y que no sea una cosa reverencial y de púlpito. Creo que es la manera de leer y metabolizar verdaderamente los textos. Y eso pasa también por poner en solfa el prejuicio romántico de la genialidad del autor. El autor, la autora tocada por el dedo de Dios, que de repente ¡pum!, le llega la inspiración y bueno, monta ahí un... No, y eso enlaza con lo que tú has dicho. O sea, escritores y escritoras son seres humanos llenos de manías, de estreñimientos, de enfermedades, de deseos satisfechos o insatisfechos, que de algún modo calcifican en sus construcciones literarias o en otro tipo de construcciones no literarias. Hablan desde las geografías de su escritura y se dirigen a un espacio receptor que también tiene sus propias geografías y su propia sentimentalidad y sus propias maneras de interpretar, ¿no? Entonces yo creo que lo que define a un clásico, ya sea en el pasado, ya sea un clásico contemporáneo, es que ese texto que está ofreciendo
a los receptores y a las receptoras, se va a poder leer en distintas claves y esas claves van a ser legítimas. Por ejemplo, cómo se lee la visión romántica del Quijote. Eso define un clásico. Es un texto que luego puede recorrer diferentes hilos, temporales, ¿no? Me gusta, ya te digo, me gusta mucho tu propuesta, pero iba a haber puñetazos. Solo faltaría, Marta. Como me deis la razón en todo, me voy. Por a ver quién ocupa el espacio del campo literario. ¿Quiénes son esos clásicos vivos? Bueno, se van a montar aquí unos pifostios absolutamente monumentales que también tienen una gracia en la literatura de toda la vida, ¿no? Y respecto a lo que hago, la ponencia de José Antonio, que me ha encantado y me ha interesado muchísimo, porque además yo ahora estoy indagando por esos caminos y no sé nada, y entonces estoy intentando aprender cosas, ¿no? Lo que me ha encantado es que Jordi, claro, a mí me dice Galdós, a ti te dice la ciencia ficción. Esto lo que demuestra es que los géneros llamados populares despectivamente pueden ser tan clásicos, evidentemente, como los libros sagrados. Eso yo creo que lo hemos aprendido ya, y esa diferenciación entre la alta y la baja cultura la tenemos absolutamente disuelta. Me ha encantado, es impresionante la cronología esta de Ward Shelley que has utilizado, y a mí me gustaría que comentaras, me ha llamado la atención, fíjate, la ausencia de 1984. No has hablado de 1984 y has hablado de la dimensión política de la ciencia ficción, pero sobre todo has hablado desde el punto de vista de escritores que se ciñen, o sea, escritores como que siguen el discurso dominante que les toca vivir. No has hablado de los disidentes de la ciencia ficción, y eso me parecería muy interesante. Sí, es que es un problema curioso que además es un debate abierto desde hace mucho, que son los escritores de lo que llaman en inglés la mainstream, es decir, que no son escritores de género, pero que usan claves de género. Ahí podíamos meter desde el cuento de la criada hasta La carretera, hasta 1984, ¿no? Y claro, digamos que para los puristas esto no sería ciencia ficción, sino serían escritores que utilizan estas claves. ¿Y por qué las utilizan? Bueno, porque les viene muy bien, porque, por ejemplo, estos ejemplos que he dicho son muy típicos de la línea distópica. Entonces, pues, por ejemplo, Orwell, que por cierto decía que no había que decir distopía, sino cacotopía, porque suena mucho peor. Bueno. Desde luego, cacotopía suena fatal. Voy a decir que suena como el Q, pero bueno. Por ahí. No. Pues esta gente, digamos, estos autores utilizan las claves porque tienen perfecto derecho a hacerlo. Es como Un mundo feliz, que es otro ejemplo también muy distópico. Bueno, ¿por qué? Porque en el fondo, digamos, y eso es un poco una de las ideas que me gustaba traer cuando se plantean las bases del género, incluso este género tan complicado y con tantas claves como la ciencia ficción, se quedan para el acervo de los escritores y de cualquiera que los quiera coger. Y eso es lo que pasa. Y de hecho lo cogen, si os dais cuenta, más bien los que quieren hacer una acción política de afirmación, desde Orwell hasta Huxley, los que cogen hasta La carretera, etcétera, son los que cogen los aspectos más distópicos precisamente porque lo que quieren es hacer una acción de tipo político, quieren decir algo, ¿no? Igual que podríamos decir que los viajes de Gulliver, de Swift, coge el modelo de ir por mundos distintos porque hay que hacer crítica social, ¿no? De hecho, hay un repertorio, hay una especie de cajón de herramientas que está bien representado en este gráfico de Word, del cual van echando mano unos y otros para sus fines, ¿no? Y yo lo veo así. Vamos. De hecho, lo que voy a decir ahora va a sonar un poco previsible seguramente, pero siguen estando vigentes no solo las lecciones de Galdós, sino las lecciones del propio Cervantes. A veces tendemos a olvidar de que el Quijote está hecho sobre la estructura del género más popular de su tiempo, que es la novela de caballerías. Y por tanto, se inventa una cosa totalmente nueva sin renunciar a una estructura paródica del género que hoy podría valer
como la estructura del negro o del policial, como ha hecho la propia Marta, como Cercas acaba de hacer ahora, haciendo 2 novelas sobre un policía, pero evidentemente estás leyendo una novela de Javier Cercas y no una novela policíaca, o a la vez una novela policíaca o de investigación, al mismo tiempo que muchas de las grandes novelas del siglo XX, algunas del propio Cercas, han sido novelas de investigación. Con lo cual, a veces me parece que tendemos o que a menudo, eh, digamos que propendemos, sobre todo los profesores, que es uno de nuestros vicios particulares, a descubrir mediterráneos. Descubrir mediterráneos que llevan 400 años descubiertos. Y alguien como Cervantes es un buen ejemplo de esa misma práctica inteligentísima de utilizar una estructura previa de funcionamiento garantizado y darle otro aire, otra consistencia y ser capaz de descubrir en ese mecanismo narrativo una forma nueva y crear una forma nueva a pesar de que fuese muy lenta la utilización de esa forma. Y quiero apuntar otra cosa a propósito de lo que decías tú, Marta, cuando subrayabas esa voluntad de conexión del escritor con su contemporaneidad, de establecer, de ampliar los interlocutores potenciales de su propia obra. Y perdón otra vez, pero es que Cervantes vuelve a ser otro caso. Cuando él se empeña en cumplir con los requisitos de exigencia estética del canon de su tiempo, de la poética narrativa más alta de su tiempo, se empeña en escribir el Persiles, que obviamente no es una mala novela, sobre todo la segunda mitad del libro es una novela estupenda, pero no es el Quijote. Porque la búsqueda de ese interlocutor, esa interlocución con su tiempo, con los guays de su tiempo, con los buenos de su tiempo, le lleva a entregar los últimos meses de su vida a la redacción de la novela que por fin lo consagre. Él cree que es eso lo que le va a consagrar, no el Quijote. Y a mí me parece que esa es una de esas cosas que nunca hemos de olvidar, o que al menos es un dato bien hermoso para tenerlo presente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que en el Persiles se ve lo que un escritor de la época debía ser para tener prestigio, para ser. Menos mal que Cervantes se desvió del camino por el camino y le salieron otras cosas. También esa obsesión por ser poeta, por ser un gran poeta, el viaje al Parnaso y todas estas cosas. Cuando mira, bueno, pero hombre, eso no lo riñas por eso, Marta. No lo riño, si yo no lo riño, el libro está muy bien. Lo constato. ¿Cómo me voy a poner yo a reñir a Cervantes? Fíjate, precisamente. Bueno, parecía. No. Abundando en las conexiones estas entre Cervantes y Galdós y volviendo a la comida, yo es que estoy muy, muy obsesionada con las cosas de comer porque soy una escritora muy, muy materialista y corpórea. Al fin y al cabo, ¿qué se nos cuenta en el comienzo? En ese comienzo que no hay que leer con solemnidad del Quijote de Cervantes, se nos cuenta cómo se viste el personaje, se nos cuenta lo que come, los más de los días y cuando tiene posibilidad comer algo más bueno. Y luego todo lo que nutre la novela es esa lectura de los libros de caballerías que hacen de este señor lo que es, ¿no? Entonces a mí eso me parece una cosa absolutamente deslumbrante, porque al final lo que te terminan por demostrar es que todas esas lecciones de anatomía concebidas a través de los distintos personajes son lecciones de geografía e historia. A mí me interesa cómo se conectan el dentro y el fuera en las novelas, me interesa cómo se mezclan el texto del cuerpo del personaje con el contexto en el que viven y cómo eso se ve en la novela que tú estás leyendo. Creo que esa podría ser una característica de los clásicos, o por lo menos del tipo de literatura que a mí me importa. Y luego habéis comentado una cosa que a mí me parece absolutamente fundamental, ¿no? Cuando se habla de géneros, lo ha comentado José Antonio cuando yo le he preguntado sobre Orwell, claro, los escritores literarios, los escritores y las escritoras llamadas literarias, siempre decimos que hibridamos, que cogemos un mimbre de aquí, un mimbre de allá, que cojo de aquí un poquito el género de terror, aquí cojo un poquito de novela negra, que en realidad estoy escribiendo una novela histórica, porque parece que si haces literatura de género ortodoxa,
no estás siendo un escritor literario. Y hay muchas veces lo de los nombres dobles. Entonces, a mí eso me parece una aberración. Y vuelvo a decir lo mismo. Hay escritores pretendidamente literarios que hibridan géneros y son un churro, y hay escritores que siguen la ortodoxia genérica de manera religiosa e incluso fanática e intolerante, y son muy buenos, son muy buenas. Entonces, la cosa es hacerlo bien. A mí, por ejemplo, yo qué sé, por el tipo de deriva, por el tipo de visión del mundo que yo tengo, a mí no me interesa seguir una ortodoxia genérica, pero yo respeto un montón a la gente que esto lo hace bien. A mí hay veces que cuando voy a congresos de género negro, de eso, me miran como un bicho raro, pero ¿por qué? Porque ellos parten como una especie de resentimiento porque no son considerados literarios. Entonces, tú que te desvías de los caminos, eres considerada literaria, ¿no? Entonces, esto es feo. Pero es una tontería. O sea, es una cosa que a mí me parece que denota la estrechez de miras que tenemos muchas personas cuando escribimos y cuando leemos, ¿no? Yo creo que pueden ser tan geniales o tan putrefactas las hibridaciones de género como el seguir ortodoxamente una línea, ¿no? Por eso me ha llamado mucho la atención lo que has dicho del cuento de la criada y de Orwell, porque yo nunca hubiera pensado, porque sé muy poco de ciencia ficción verdaderamente, que ellos estaban como en otra liga. Yo creo, hay una cosa muy curiosa que es que creo que los escritores de género se considera que lo tienen todo más fácil porque se meten en los carriles de algo que ya se sabe cómo va. Por ejemplo, una novela negra, una policíaca clásica. Bueno, uno, digamos, el escritor sabe perfectamente, tiene que haber un crimen, tiene que haber unos sospechosos. Y se supone que los escritores de fuera del corsé de los géneros son más libres y con esa libertad hacen lo que quieren, ¿no? A lo mejor esto forma parte de la valoración que se les da a unos y otros, ¿no? Sí, yo lo comparto también y yo creo que son problemas que a los lectores les traen completamente sin cuidado. Cuidado, Son sí. típicas inquietudes de profesores que necesitamos poner etiquetas, bueno, algunos las necesitan poner, si esto es género o no es género, si da completamente igual. Y si la hibridación de géneros forma parte de la matriz central de la novela moderna, de la literatura moderna, ha nacido y ha crecido a base de esas fricciones e hibridaciones, para utilizar la palabra que utilizaba Marta, y que por tanto el efecto causado con esa obra es lo que verdaderamente será capaz de atraer o no a un lector literario o masivo. Yo sí que reivindico, sí me parece que podríamos llegar a acordar algunos elementos que constituyen o que permiten caracterizar como literario a un texto narrativo, a un texto poético o a un texto de teatro o de ensayo. Quiero decir que no es un insulto hacer novela literaria. No, Era una por favor. provocación. Por un momento me parece que había algo como No, insultar. perdona, no es un insulto, pero ha sido durante años excusa para ciertas editoriales para rechazar manuscritos. Su texto es excesivamente literario. Claro. Y esto era el Pero es que estremecimiento a lo de todo mejor el es que cuerpo. era tan literario que solo podían leerlo 14 personas. Y era una manera elegante y discreta de decir, tío, esto no se puede, tío o tía, esto no se puede leer. Es tan literario que no se puede leer. O sea que, pero yendo un poco en serio, sí tengo la impresión de que a mí no me disgusta nada hablar de lectura literaria. Lectura literaria. Y creo que sí podríamos ponernos de acuerdo, pero no con los 10 minutos que nos quedan, sobre qué podría caracterizar a la lectura literaria. Y no digo en términos de sofisticación verbal o de complejidad estructural o de pluralidad de puntos de vista, sino sino con respecto al efecto que busca o que finalmente causa una novela. Una novela o un texto literario, aquel que aspira a la reproducción fidedigna de determinadas emociones, concepciones del mundo, juicios y valores
sin voluntad de transgredir nada, sin jugar con ninguna forma de la experimentación, que procura reproducir fórmulas o técnicas o estructuras de eficacia probada, suponiendo que eso existiera, tengo la impresión que tiene poco de literario. Y resultará que si hemos de poner ejemplos, no nos van a valer ni Manolo Vázquez Montalbán, ni escritores que tenemos incrustados en los manuales en novela detectivesca y que sin embargo son escritores literarios a pesar de que hayan utilizado la invención de un Carballo o la serie de Carballo. Y ahí es donde el territorio yo me parece que es jugoso en términos de discusión desacomplejada. Yo, sin que sirva de precedente, estoy otra vez de acuerdo con Jordi. No puede ser. Marta, lo lamento, esto va mal, ¿eh? Fatal, o sea, esto va a acabar, no sé cómo va a acabar. Para mí, yo cuando considero un texto literario, el texto literario lo asocio a un efecto de conmoción. Un efecto de conmoción que puede ser una conmoción instantánea o una conmoción de maduración lenta. Retardada, eso es, que luego te das cuenta de todo. O en diferido, claro, si quieres. No, sí, y Bárcenas. Entonces, no me desconcentres, Jordi, gracias. Entonces, creo que a mí los textos literarios que me han cambiado la vida, de alguna forma, los textos literarios son los que te cambian la vida, los que amplían tu visión del mundo para bien o para mal, los que te ponen frente a los ojos lo que son los prejuicios o las ideas comunes de tu tiempo y te dicen, oye, pues a lo mejor no es esto, y que son las tuyas, claro, o sea, te colocan un espejo en el que tú hay veces que recibes tu peor versión y te das cuenta de todo lo que podría ser cambiable dentro de tu cabeza y de tu comunidad. Y al mismo tiempo son esos textos que rompen los prejuicios sobre la realidad y también los prejuicios sobre la propia literatura que forma parte de esa realidad. Es importantísimo. Cuando hablamos de literatura estamos hablando de estilo. Para mí, en literatura, algo que caracteriza el texto literario es que el estilo, el cómo, es lo que se cuenta. Entonces, creo que sí. Estaba pensando, por ejemplo, en lo experimental que en el fondo era Galdós. Galdós es muy capaz de coger una novela y decir, ahora voy a contarla de forma epistolar y ahora lo voy a contar lo mismo de forma dialogada. Y ahora aquí voy a meter lo que luego se llamaría la conciencia y el discurso de conciencia interior, sí. Exacto. Pues va haciendo un poco lo que le da la gana. Coge una obra, una novela, la convierte en teatro. Él fracasó lamentablemente en convertir en zarzuela más de alguna de sus obras, porque lo intentó muchas veces. Es decir, parece que para él había algo que era lo que le interesaba decir. Ese algo se podía plegar a muy distintos estilos, géneros, fórmulas, y de hecho fue lo que estuvo haciendo toda la vida, ¿no? O sea, probar y probar muy bien. Y tener Pero fíjate que en ese caso la experimentación no está escindida de esa capacidad para llegar al público. No. Hay muchas veces que los textos más experimentales vivimos, yo como escritora vivo una contractura terrible cuando busco nuevas maneras, porque coincido con Vázquez Montalbán cuando decía aquello que a lo mejor el realismo no es la mejor manera de reflejar la realidad y hablamos de nuevos realismos, entonces buscas otros cauces y te das cuenta de que eso, que a lo mejor es fiel a lo que tú quieres contar, a lo que tú quieres expresar, te aparta de un público lector que lo que va buscando son estructuras previsibles y sentirse cómodo con lo que lea, no que le partas la cabeza por la mitad, como decía Kafka. Y respecto a Galdós, mira, en la exposición Manuel Longares, que grabamos unos vídeos grandes y tal, puso el ejemplo precioso del amigo Manso, donde un personaje sale de una gota de tinta. O sea, esas imágenes galdosianas están anunciando algo que vendrá después. El reflejo de los estados alterados de conciencia, que esto suena muy moderno y muy anglosajón y tal. El nieto del protagonista de Miau, de don Víctor, es un niño que se le refleja a veces cuando está a punto de padecer el ataque
como en el aura epiléptica. O sea, él estaba en eso. Otra cosa es que a veces las soluciones fueran más acertadas o menos acertadas, pero claro que sí, que yo creo que podemos llegar a un acuerdo respecto a lo que es lo literario. Y yo creo que tiene que ver con la transgresión, con la curiosidad, con la intrepidez y con la necesidad de buscar nuevas fórmulas para contar un mundo que también va cambiando. Y eso es lo que nos hará clásicos y clásicas. Pues fantástico. Marta, has terminado súper bien, porque como son casi media y es el plazo que tenemos, me parece que podemos terminar con esta última intervención contundente y categórica de Marta. Daros las gracias. ¿No? ¿Tiene ganas de decir algo? No, eso era para ilustrar tus palabras. Estaba poniéndome en modo contundente y categórica. Vale. Muchísimas gracias a los dos por participar en esta mesa redonda. Muchísimas gracias a quienes hayan estado conectados en esta sesión. Muy buenas tardes.